Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Alba. Vamos ya con un nuevo episodio de este podcast. Os voy a hablar de una historia que no sé hasta qué punto es secreta, porque en su día debió ser tan evidente para todos los habitantes del pueblo que a nadie le pasó desapercibida. Pero de eso hace ya muchos años, tantos que ha quedado enterrada bajo las ruinas de recuerdos posteriores. Estas cosas ocurren igual que en las ciudades de la antigüedad, en las que las nuevas casas se fueron construyendo sobre los escombros de las más antiguas y año tras año estos restos anteriores fueron elevando el nivel del suelo que pisamos. Del mismo modo que los arqueólogos hurgan bajo tierra para hallar vestigios de otros tiempos, estas historias perdidas en el olvido solo pueden descubrirse escarbando en los recuerdos, completando con conjeturas, dejando que sea la imaginación quien vaya llenando las lagunas. Y es así como he ido componiendo esta historia que, no por tener su punto gracioso, deja de ser trágica. Se titula La acequia. Ella había nacido en el pueblo, él en un pueblo cercano. No era fácil en aquellos tiempos relacionarse a varios kilómetros de distancia. Había que ir en burro o en carreta, en el mejor de los casos. La única posibilidad que tenían las jóvenes para conocer a muchachos de otros lugares era acudiendo a las fiestas de los pueblos vecinos. Pero los padres de ella se lo tenían terminantemente prohibido. Su única amiga, que tenía su misma edad, vivía justo enfrente. Sus casas estaban separadas solo por la carretera, poco transitada y mucho menos ruidosa de lo que es ahora. Solo se oía el traqueteo de algún carro cargado de chatarrería o los cascabeles y cencerros de las mulas de los arrieros trajinando productos del campo, pellejos de vino, aceite o vinagre, que seguían su ruta de pueblo en pueblo. Su vecina creció antes que ella. A los 12 años ya le pasaba un palmo. Sus pechos tensaban orgullosos sus camisas y su pelo castaño claro era la admiración de todos. Ella tuvo que esperar todavía 2 años para convertirse en mujer y con el cambio afloraron los granos, pequeñas protuberancias que afectaban su cara y que intentaba esconder dejando que su pelo se alborotara sobre su frente y sus mejillas. Mientras su amiga ya empezaba a coquetear con los muchachos del pueblo, ella los rehuía, avergonzada de su aspecto. Así empezó su reputación de ser poco agraciada y poco simpática. Y cuando ya uno tiene ganada su fama, es difícil que en un pueblo en el que todos se conocen te vean de otra forma. Por esto nada cambió cuando a los 16 años su rostro se cubrió de una piel morena y tersa, sus pechos se erguieron duros, apuntando al frente, y su cintura se convirtió en la antesala de unas caderas generosas que se balanceaban a su paso. Ella continuó siendo la amiga de la vecina guapa. Aquel año las huertas habían sido fecundas, los molinos de aceite y harina apenas habían descansado y las gentes del pueblo estaban eufóricas. Tanto que durante las fiestas de agosto decidieron tirar la casa por la ventana y contratar a una orquesta. Cuando llegó el día, los jóvenes no cabían en sí de emoción. Un baile en la plaza mayor del pueblo. Su amiga y ella estuvieron probándose vestidos, arreglando escotes y acortando larguras. Se peinaron la una a la otra.
Y por fin llegó la hora. Agarraditas del brazo, recorrieron los 500 metros desde su casa al centro del pueblo. Y llegaron a la plaza justo cuando la orquesta empezaba a tocar los primeros acordes de un bolero. No solo todos los vecinos estaban allí, también algunos jóvenes de los pueblos circundantes habían recorrido 8 o 10 kilómetros andando para acudir a la fiesta. Ella lo vio enseguida. Él también la vio enseguida. Sus miradas se cruzaron y mientras él se acercaba sin dejar de mirarla, su corazón empezó a latir con una fuerza desconocida y sus mejillas, que ya se habían sonrosado, alcanzaron el color púrpura cuando escuchó la voz del muchacho. ¿Quieres bailar? 2 palabras que a ella le parecieron que venían del cielo. Le pedían un baile a ella. Dudó de que sus piernas, que no dejaban de temblar, se decidieran a bailar. Pero lo consiguió. 1, 2, 3, 1, 2, 3, la mano de él en la suya, en su cintura, su aliento en la mejilla. Fue su primer baile y aquel día el último. Cuando cesó la música, su amiga, mucho más despierta, mucho más atrevida y sobre todo infinitamente más segura de sí misma, consiguió que el segundo baile fuera para ella. La orquesta cambió de tercio y se decidió por una música mucho más movida que el romántico bolero, un ritmo desconocido en el pueblo y que solo un par de forasteros supieron cómo bailar. Al principio se alegró de que aquel compás, frenético para ella, no acompañara al abrazo y a la intimidad, pero no contaba con el arrojo de su amiga que, tras un vistazo a los movimientos de los pocos bailarines experimentados, tomó a su pareja de la mano y empezó a mover pies y caderas, a girar sobre sí misma y a rodear al muchacho que en aquel momento quedó tan fascinado que se olvidó de cualquier otra mujer. Cuando se convenció de que el joven no tenía ojos más que para su amiga, se marchó a casa, se desnudó y se metió en la cama sin cenar, aduciendo que estaba mal. Tuvo que colocar la almohada sobre su cabeza para no continuar oyendo la música que estaba segura les daba a ellos la posibilidad de abrazarse. Aquel verano, el muchacho se acercó al pueblo cada domingo para visitar a su vecina. Ella lo esperaba, escondida tras la ventana, para verlo llegar, ver cómo llamaba a la puerta de la casa de enfrente y ver cómo se alejaban los dos paseando, la mano de él en la cintura de su amiga, soñando que aquella fuera su cintura. Pero llegó el otoño y su amiga se fue a visitar a unos parientes de la ciudad. 4 domingos sin verlo se le hicieron eternos. Esperaba el regreso de la vecina para que él volviera. Y cuando por fin su amiga volvió a casa, lo hizo con una noticia sorprendente. Se había comprometido con un hombre de la ciudad. Se lo contó a ella emocionada. Iba a casarse, se iría del pueblo y se convertiría en la sofisticada mujer de un sastre. Pero ella no la envidió. Al contrario, se alegró de que se marchara porque así le dejaría el camino libre. Aquel domingo esperó tras la ventana y vio cómo su vecina le contaba al muchacho las novedades, cómo él la miraba suplicando, cómo intentaba tomarle las manos y convencerla de que él la amaba. Pero ella estaba decidida y no iba a perder la oportunidad de huir del pueblo y convertirse en una mujer de ciudad. Cuando cerró la puerta, él volvió sobre sus pasos, cabizbajo, con las manos en los bolsillos de aquel pantalón que, por ser el menos raído, vestía los domingos. La amiga se casó en la iglesia del pueblo. Estaba preciosa y su flamante esposo aún mantenía un aspecto atractivo y vigoroso, pese a ser, al menos, 20 años mayor que ella. Fue a la ceremonia y al salir de la iglesia, arroz en mano para arrojarlo a los recién casados, vislumbró a lo lejos una figura que espiaba agazapada tras un árbol. Era él. Ella hubiera ido a consolarlo, a decirle que se había equivocado de chica, que las primeras impresiones son las que cuentan y que recordara que ella había sido la primera. Pero se contuvo y desvió la mirada para no incomodarlo. No volvió a verlo hasta las siguientes fiestas de agosto. El año anterior tuvo tanto éxito la orquesta que volvieron a contratarla. Esperó con ansia el día, se arregló y se dirigió a la plaza, esta vez sin su amiga, que prefirió ir de vacaciones a la playa con su recién estrenado marido. Al llegar lo vio enseguida y le sonrió. Él se acercó y la sacó a bailar. Bailaron un baile y el siguiente y el siguiente. Y fue como si aquel año nefasto no hubiera existido. A partir de aquel día, volvió a asomarse a la ventana cada domingo para esperar su llegada, pero ahora era ella
a la que iba a buscar, a la que tomaba por la cintura para dar un paseo, a la que besaba. Al año siguiente se casaron. Y aunque la invitó, su amiga no pudo ir porque acababa de tener un bebé. Se quedaron a vivir en el pueblo, en la casa de ella, que era hija única, y él aprendió el oficio del padre, que era herrero. Empezaron una nueva vida, la vida más feliz que ella hubiera podido imaginar. Pasaron 5 años sin que apenas se diera cuenta. Aprendió a cocinar, a planchar, a ser ama de casa, que es lo que se hacía en aquellos tiempos, y a ser madre de un niño y una niña que nacieron con solo 1 año de diferencia. Durante más de un lustro, su amiga no apareció por allí. Había tenido un hijo y se las daba de gran señora de ciudad. Al menos estas eran las noticias que llegaban al pueblo. Hasta que llegó el 6.º año cargado de un rumor insistente. El marido de su amiga se había arruinado. La ropa de confección era mucho más barata y a medida que sus clientes envejecían iban desapareciendo sin ser sustituidos por los más jóvenes que preferían comprarse un traje o una camisa ya hechos. Unos días antes de la Navidad, el recadero paró en la casa de enfrente con la carreta cargada de bultos que tras descargarlos fueron desapareciendo en el interior. A la mañana siguiente llegó un carro, tirado por una mula exhausta. Paró, y de él bajó una pareja con un niño. Ella salió a la puerta y descubrió que era su amiga, con su esposo y su hijo. Regresaba, cabizbaja y decaída, para vivir en el pueblo, en la casa de su infancia. Una vez instalados, a su amiga no le quedó más remedio que afrontar la situación y salir a saludar a los vecinos. A ella, la primera. La encontró guapa, mucho más que antes y sobre todo mucho más refinada, con vestidos y zapatos que ella no había visto en toda su vida. Sintió una punzada en el estómago, un pinchazo de alerta, pero no hizo caso. Avisó a su marido y ambos se saludaron con naturalidad. Cuando apareció el esposo de su amiga, vio que había envejecido, que se había arrugado como una pasa. Los niños enseguida se pusieron a jugar, contentos de tener vecinos de su edad, y las familias inauguraron una amistad renovada. Ya no había tiempo para salir a pasear, pero las amigas se reunían a veces para preparar conservas, cascar nueces o coser. Pero era lo único que compartían, porque se habían convertido solo en vecinas. Pasaron 5 años más. Su amiga continuaba siendo guapa y sobre todo luminosa, a pesar de vivir amargada por un marido que se había convertido en un viejo gruñón. Ella vivía el día a día, con el hombre con el que se casó, con el hombre que era suyo, y con sus 2 hijos que ya tenían 10 años. No necesitaba nada más. Las fiestas de agosto transcurrieron año tras año con normalidad. La orquesta cambiaba, pero nunca faltó el día del baile. Ya no bajaban a la plaza las amigas agarraditas del brazo. Ahora lo hacían con sus familias, junto a su marido, con el que bailaban en exclusiva, porque no habría estado bien visto bailar con otro hombre. Pero entonces llegó el 15.º año, un año que se recordó por mucho tiempo, aunque no tanto como para que llegara a la actualidad. Era el día del baile y, como las fiestas eran a finales de agosto, ya no amanecía tan temprano. A las 7 empezó a clarear y las gentes desayunaron con calma. Aquel día no se iba al campo. Se asearon y se vistieron para la misa de 10. 15 minutos antes, las campanas de la iglesia reclamaron a sus fieles y los vecinos se pusieron en marcha. «Mira, mamá, unos zapatos flotando por la acequia», exclamó una niña. «Y una cacerola. También hay enaguas y pantalones y cestos que navegan por el agua», añadieron los vecinos estupefactos ante tal procesión de enseres. Fueron siguiendo la pista de los objetos hasta llegar a la parte de la acequia que se unía, en la carretera, con el canal que venía del norte. Allí contemplaron un carro volcado del que había escapado aquel ajuar para ir a parar al barranco. Cuando vieron a la mula paseando tranquilamente por los alrededores, feliz de haberse liberado de su carga, comprendieron que era el carro del viejo sastre, el marido de su amiga. Se habrá soltado y el carro ha rodado hasta la acequia volcando su carga, se dijo. «¿Pero qué hacía el carro del viejo sastre cargado con todas estas cosas?», añadieron otros. «Parece que fuera a cambiarse de casa». Pues eso no se supo nunca. O si se supo, nunca se habló de ello. La amiga y esposa del viejo no pudo renovar su vestuario y a partir de aquel día vistió como las demás mujeres del pueblo. El marido no tardó mucho en morir y su hijo se convirtió en un hombre. Se casó y se quedó a cargo de la casa. Su glamurosa amiga se había convertido en una abuela, de hecho y de aspecto,
antes de los 50 años. Ella, sin embargo, supo mantenerse joven a pesar de la edad. Las familias habían intercambiado sus papeles y tras aquel episodio de la acequia, ella empezó a resplandecer y ni siquiera se achicó cuando su esposo empezó a envejecer prematuramente, aquejado de un mal de los pulmones. Su hijo no se casó, pero se ocupó del negocio familiar y de la casa, mientras que la niña se enamoró de un muchacho de otro pueblo y se marchó. Ella fue la señora de su casa hasta su fallecimiento, que ocurrió mucho después de la de su esposo y la de su amiga, a la que acompañó en su lecho de muerte. Aquel momento en el que se dicen las últimas palabras fue el que ella eligió para despedirse de la amiga. Tomó sus manos y, alzando un poco la voz para asegurarse de que podría oírla, le dijo: ¿Pensabas que podrías fugarte con mi marido? ¿Creías que no me había dado cuenta de lo que tramabais? Vi cómo preparabais los bultos el día antes. Pretendías llevarte todo tu ajuar y él sus ropas y algunas herramientas para empezar de nuevo. Dije que me dolía la cabeza para acostarme pronto y dejar que creyerais que era una necia a la que podíais engañar, una pobre desgraciada que siempre ha sido el segundo plato, el premio de consolación. Pero estuve atenta, os espié y pude oír cómo quedabais al amanecer. Carga el carro de tu esposo con todo lo que quieras llevarte, te dijo mi marido antes de acostarme. Y yo también colocaré allí mis cosas y a las 6 de la mañana saldremos sigilosamente para empezar una nueva vida juntos. Esperé a escuchar sus ronquidos, porque roncaba, ¿sabes? Siempre había roncado. Y bajé sin hacer ruido. Tiré de la mula hasta el borde de la acequia, la desenganché y volqué el carro y todas vuestras cosas. Me hubiera gustado ver vuestras caras cuando bajasteis a las 6 de la mañana, pero no me hizo falta, las imaginé, y esa imagen de estupor y desconcierto me ha ayudado a sobrevivir todos estos años. No me importó que mi marido se fuera apagando, porque continuaba siendo mío, y me regocijó que ni tú ni él hubierais sospechado nunca que fui yo quien frustré vuestros planes. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.